Gracias a todo el pueblo de La Estrella que me acompaña en este momento. Les agradezco de todo corazón su presencia aquí, demostrando que Antioquia está cambiando y que el cambio de Antioquia implica, determina el cambio de Colombia. Si Antioquia cambia, cambia Colombia. Así que muy agradecido. Ayer estuvimos en el municipio de Bello en una enorme movilización y hoy consolidamos esta gira de estos primeros días de la campaña electoral aquí en La Estrella, con esta inmensa movilización de nuestro pueblo. Un pueblo liberal que aquí, sin miedo a sacar sus banderas rojas, sin que pertenezca propiamente a nuestro movimiento, el Pacto Histórico, ha decidido que va a apoyar a Petro y que va a lograr que la primera presidencia popular y progresista de la historia republicana de nuestro país se pueda instalar el próximo 7 de agosto. Yo soy el artista. El dueño del cuadro. Buenas tardes para todos. Yo soy el artista de esta obra, soy un siderense como ustedes. Y en este momento yo me llamo, como se llaman muchos de ustedes, yo me llamo Baltasar Riveros. Ese va a ser mi nombre en este momento. Esta obra se llama El País del Sagrado Corazón, el País del Sagrado Corazón. Y esta obra se resume la historia reciente de Colombia. Esta obra fue inspirada en este hombre. Este hombre fue el que inspiró esta obra. Porque es que aquí está el sufrimiento de un pueblo. Yo no vengo a representar colores ni partidos. Es mi pensamiento crítico como abogado y como artista. Y le agradezco a todos ustedes por estar aquí. Yo soy un siderense que representa al pueblo también. Como artista vengo representando al pueblo. Les agradezco mucho a todos por estar aquí y al senador Juan Carlos Sánchez. Senador, salve usted la patria. ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se sienta! Levanten esos globos. A ver, yo quiero ver esos globos arriba. Levanten esas pancartas, vamos, arriba. ¡Que se sienta! Petro, sí señores, en vivo y en directo. Saludo a Gustavo Petro, las voces liberables, le dan esa bienvenida. Y a usted, un saludo muy especial de La Estrella. Lo seguimos dejando con su locución. Para mí es importante que el alma liberal de Colombia, que una cultura liberal que ha atravesado la historia de este país desde el siglo XVIII, XIX, el XX y ahora este siglo que nos convoca al cambio, nos acompañe. Hemos convocado no solamente al Partido Liberal, sino al alma liberal de Colombia a que se inscriba en una lucha progresista, a que recupere lo que antaño un Jorge Eliezer Gaitán levantó como una especie de bandera, como una especie de programa en las calles, en los pueblos, en la mente y en el corazón del pueblo colombiano. Que un expresidente como lo fue Alfonso López Pumarejo, que le propuso por allá a principios del siglo XX, en 1936, al pueblo todo de Colombia, a la dirigencia de aquel entonces, que se hiciera una reforma fundamental que permitiera, por ejemplo, que el trabajador o la trabajadora se pudieran sindicalizar, por ejemplo, que las tierras fértiles de este país pudieran producir la comida del pueblo colombiano, por ejemplo,
que Colombia se modernizara, se democratizara, que fuera un país cuyo propietario genuino y real fuese la gente que habita el territorio. Esas ideas liberales que antaño lograron la libertad de los esclavos, que antaño pidieron una democracia, que antaño pidieron modernizar la agricultura y que pidieron industrializar el país. Esas ideas liberales que pidieron que el pueblo fuese poder y no una clase política corrupta como el pueblo, como el cuadro de Sánchez aquí nos lo expresa. Esa mentalidad tiene que retornar a las bases y a la dirigencia liberal de Colombia. No puede ser un liberalismo arrodillado ante los proyectos autoritarios, regodos, que nos quieren mantener en el atraso y que nos quieren mantener en un régimen de corrupción. El liberalismo, el alma liberal de Colombia, deben estar aquí, con nosotros, con las banderas del progresismo, con la idea de cambiar a Colombia, porque Colombia necesita el cambio o muere. No estamos en cualquier situación política, no estamos en unos días comunes y corrientes, estamos en unos días históricos. Hemos vivido una profunda crisis y la estamos viviendo, una crisis de la vida, una crisis de la salud, una crisis de la sostenibilidad de la existencia en el territorio colombiano, una crisis de la naturaleza, una crisis del estómago y del cerebro, de las dos hambres o de las tres, como Martin Luther King había dicho alguna vez allá en los Estados Unidos. El hambre del estómago, el hambre del cerebro y el hambre del espíritu, una profunda crisis de la sociedad y del Estado colombiano que tenemos que resolver. Si no la resolvemos, no habrá futuro para la niñez que hay aquí, para esta juventud que hoy nos acompaña, no habrá futuro para la existencia en uno de los países más hermosos de la tierra. El cambio que estamos proponiendo tiene que ver con hacer de Colombia una potencia de la vida, una potencia de la existencia. Por eso no tengo temor a recibir cuadros católicos como el que me acaban de presentar, y si vinieran evangélicos, pues también, y gentes musulmanas o judías o lo que se quiera, porque en una potencia de la vida lo que se debe proteger es la diversidad de la gente, el respeto a su diversidad, a sus creencias, a su cultura. La gran potencia de Colombia está en esa naturaleza que nos rodea. Segunda potencia de la biodiversidad en el mundo, pero también la riqueza que tenemos está en esta profunda diversidad de la gente, la profunda diversidad de las culturas, de las etnias, de los colores de la piel, de los sentimientos del corazón. Por eso tampoco nos preocupa, al contrario, nos parece excelente que maneras de pensar diferentes en la política se junten tras un solo objetivo. Que gentes que vengan de la izquierda, gentes que vengan de las religiones, gentes que vengan de los verdes, gente que vengan incluso del espíritu conservador que quiere conservar la belleza de la tierra, como me encontré allá en Jericó, Antioquia. Que gentes que provengan
de las banderas rojas liberales se junten si el propósito definitivo es cambiar a Colombia. Tenemos que cambiar el país para poder vivir. No es un capricho, no es una mentalidad de cambiar por cambiar. Es que para poder vivir en paz, Colombia tiene que ser diferente. No puede la clase política que dirige a Colombia, el régimen de corrupción que dirige a Colombia, no puede conducir más el país. Por nuestra vida es indispensable cambiar a Colombia. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido tendríamos que cambiar a Colombia? ¿Hacia dónde? ¿Qué significa eso que se llama el cambio del país? ¿Qué es lo que queremos? Podríamos hablar en términos nacionales y ahora un poquito más adelante en los términos locales. ¿Qué significa si un gobierno de Petro se instala el 7 de agosto? Significa una serie de transiciones, de transformaciones, unas rápidas, otras no tanto porque son difíciles de hacer, complejas. Significa, por ejemplo, que tenemos que salir de una economía que está dependiendo exclusivamente casi del petróleo, del carbón y de la cocaína. Que no hay empleo allí, 150,000 en el carbón y en el petróleo, y dicen, porque no se puede contar, que cerca de 300,000 personas alrededor de la cocaína, la mayoría campesinos productores de hoja de coca. Esa economía no permite en realidad, aunque pueda entregar miles de millones de dólares a las finanzas del Estado, no permite que la gente pueda trabajar. Por eso la economía colombiana la vivimos raquíticamente. Por eso las tasas de desempleo y de trabajo son tan bajas en el país. Por eso la mitad de la población, fundamentalmente las mujeres que no pueden encontrar un trabajo digno, tienen que rebuscarse en la economía popular que llamamos la economía informal que llaman los técnicos, la economía de sobrevivir día a día buscando el pan para el otro día, el pan para los hijos. Enormes esfuerzos de trabajo diario y cotidiano de un pueblo que es hijo de labriegos y por tanto tiene esa cultura de trabajar, pero que no produce riqueza, que no produce calidad de vida, que no produce el desarrollo pleno del individuo, hombre o mujer en Colombia. Una economía raquítica. Es precisamente por depender del petróleo y el carbón, de extraer unos materiales de la tierra sin mucho trabajo para meterlas en un tubo o en un barco para que se usen como energía en el mundo. Es precisamente eso lo que está a punto de acabar la humanidad. Es precisamente eso lo que está cambiando drásticamente la química de la atmósfera, calentando el planeta y produciendo el desastre climático que puede, según los científicos, extinguir la vida en el planeta en el corto plazo. Por eso Colombia no puede seguir dependiendo de ese tipo de economía. Ya hizo crisis. Ya se desplomaron los precios del petróleo y el carbón. Ya disminuyó sustancialmente las fuentes de divisas que aparecían en la exportación de esos productos. Hoy, tristemente, el principal producto de exportación de Colombia se llama la cocaína. Y Colombia no puede ser eso. Colombia no puede ser eso. El pueblo de Colombia, el pueblo de García Márquez, es un pueblo que está para el sueño, que está para el encanto, como dice la película, que está para la magia,
que está para sentir pasiones indudablemente. A veces las pasiones nos han matado entre nosotros, pero también está para la ciencia, está para el cerebro, está para la investigación, está para el arte y la cultura, está para lo más hermoso que una vanguardia de la humanidad pudiera experimentar. El pueblo de Colombia puede, porque es hijo y nieto de labriegos, producir la tierra, puede producir los alimentos que hoy importamos y que se han encarecido. Miren esa estadística triste. Mientras Duque se ufanaba como presidente de Colombia hace unas semanas porque subía el salario mínimo en un 10% y decían, uy, ya vale 1 millón. Ya la mitad de los colombianos son millonarios, porque el salario mínimo es de 1 millón. Pues resulta que mientras subían el salario mínimo un 10%, el precio de los alimentos subía 17%. Es decir, que la gran noticia es que el pueblo colombiano este año tendrá menos capacidad para comer, para alimentarse, para comprar el pan de los hijos. Ese tipo de economía no nos sirve. Claro que nuestra alimentación podría ser más barata si se produjese en Colombia. Claro que si produjésemos de nuevo el maíz y el algodón y la yuca y la papa. Claro que si produjésemos el arroz. Claro que si produjésemos los nutrientes sanos que nuestro estómago necesita, el agua potable que nuestros niños necesitan, claro que podríamos vivir mejor y claro que podríamos tener muchísimos más puestos de trabajo. Claro que podríamos, a través del cooperativismo agrario, haciendo que el productor agrario directamente sea copropietario de la industrialización, podríamos lograr que esas gentes en el mundo rural ya no estuvieran hoy víctimas del terror, de la violencia, de la muerte, de la masacre que todos los días nos asalta en los medios de comunicación, sino que pudiera ser gente que pudiera elevar su calidad de vida. El día en que un campesino pueda decir que gracias a su trabajo su hija pueda estudiar medicina, ese día Colombia será rica. Ese día Colombia estará en paz. Es ilusorio, es un sueño desfachatado, es una retórica irrealista, es demagogia, como dicen por ahí, o populismo, decir que Colombia puede lograr que todas sus tierras fértiles produzcan, tengan trabajo, alimenten al pueblo de Colombia. ¿Será acaso populismo decir que en un programa de titulación de tierras fértiles la mujer campesina y la mujer del agro sea la dueña de la tierra y por tanto la principal cuidadora de la alimentación del pueblo colombiano? ¿Será irreal, me pregunto yo? Un programa así merecería el rechazo del pueblo colombiano, su espalda, su decisión de no votar. Yo creo que Colombia se merece que sus campos reverdezcan y que reverdezcan en manos de la mujer y que la mujer adquiera más poder en ese mundo rural. Porque si la mujer obtiene más poder en el mundo rural, tengan ustedes la certeza que construimos entonces con seguridad la paz. La paz es un asunto femenino, dado que la guerra ha sido un asunto masculino. Y Colombia lo que hoy necesita es la paz. Ahora dirán ustedes,
Bueno, ese es el mundo rural, pero aquí estamos en la gran ciudad. Los problemas complejos de la gran ciudad puede que tengan una raíz por allá en el mundo agrario. ¿Cuántas veces no hemos visto por estas calles desplazados y desplazados que vienen de lugares con el terror en el corazón de lo que han vivido en esos lugares, lugares anclados profundamente en la violencia? Pero nosotros somos urbanos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Claro que tiene que ver, porque todos aquí comemos. Claro que tiene que ver, porque el hambre ha atacado a la mitad de la población de las grandes ciudades de Colombia. Hoy tenemos ciudades del hambre. El confinamiento, la crisis mundial, el virus produjo el que las ciudades de Colombia tengan hambre. A veces me he preguntado si el virus es el culpable. Me he ido allá a Europa y he preguntado, y en Estados Unidos, viendo por estadísticas, es el mismo virus. El de Estados Unidos, el de Europa y el que sufrimos nosotros es el mismo. ¿Por qué entonces en Estados Unidos no disminuyó la pobreza? ¿Por qué entonces en Europa no aumentó la pobreza, se mantuvo igual? ¿Y por qué en Colombia se duplicó la pobreza? Si es el mismo virus, ¿por qué en Estados Unidos incluso realmente disminuyó la pobreza? ¿Y por qué en Colombia las ciudades se convirtieron en ciudades del hambre? Porque nosotros estamos siendo atacados por otro virus. No es solamente el COVID. El virus que hizo empobrecer al pueblo colombiano, que destruyó la clase media, que quebró 600.000 empresas pequeñas de Colombia, no se ubica en nuestra sangre o en nuestra respiración, se ubica en el Palacio de Nariño. Es el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia es peor que el virus del COVID, porque hizo que el COVID matara más, porque hizo que el COVID produjera más hambre que en los demás pueblos del mundo. Es por eso que hay que cambiar a Colombia. No tuvimos un sistema de salud que nos permitiera defendernos mejor. Ese virus surge de los cambios del clima que afectan las especies animales y producen unos contagios que aumentan cada vez más en los seres humanos. Eso implica entonces la necesidad de hacer cambios en nuestras formas de producir, en nuestras formas de consumir, en nuestras formas de la salud. Mire cómo nos ha afectado el que la salud de Colombia se haya convertido en un negocio. Al haber transformado la salud en un negocio, perdimos la vida, literalmente. 130.000 colombianos mal contados. Una ciudad grande ha desaparecido de la existencia, seres queridos entre nosotros. Muchos quizás la ciencia no los hubiera podido salvar, pero indudablemente decenas de miles de los que murieron y aún mueren hubieran podido salvarse si hubiéramos tenido un sistema de salud ligado al derecho de la gente y no ligado a los negocios. Eso es el cambio entonces que necesitamos, como necesitamos otros más. Y esas son las transiciones que yo me propongo adelantar. Hoy Colombia está en manos de 5 prácticamente. Hoy el propietario de Colombia son 5 grandes importadores de ropa, de comida, de chucherías, 5 grandes contratistas que se quedan con todas las carreteras del país cobrando peajes.
5 grandes banqueros que dominan prácticamente el presupuesto público, el Estado, la política, se compran la política en Colombia. 5 grandes mafiosos que se vuelven propietarios de la vida y de la existencia humana en Colombia. Se han expropiado a Colombia de sus casas, han expropiado a Colombia de sus tierras, han expropiado a la juventud colombiana del saber, han expropiado a Colombia de la vida. Nosotros lo que queremos es entregarle a Colombia, apropiar al pueblo colombiano de las condiciones para poder trabajar, de las condiciones para poder producir riqueza, no que pertenezca a 5, sino que pertenezca a millones las posibilidades de trabajar. ¿Cuáles son las capacidades del trabajo? ¿Cómo es que se puede producir? ¿Cómo es que se puede construir riqueza y puestos de trabajo? Son 3 las condiciones, la capacidad para trabajar. 3. Hay que tener dónde, hay que tener con qué y hay que saber hacerlo. No se necesita más. Cualquiera persona que venda en alguna esquina de la Estrella chitos o empanadas o arepa, cualquiera mujer que venda arepas en la esquina de la Estrella sabe que necesita saber hacer las arepas. Si me ponen a mí, fracaso. Todo. No tengo ni idea cómo se hace una arepa. Eso sí, hago pastas bien hechas y hasta me atrevo a hacer el arroz, pero no tengo ni idea de hacer arepas. Hay que saberlas hacer. Y ella necesita un lugar donde venderlas y donde producirlas. Y ella necesita un billetico para comprarse la harina, el maíz, el aceite, la energía, el puesto, la paila donde se hace. 3. Y si quisiéramos hacer una nave espacial que llegase a la luna, también se necesita saber hacerla, se necesita dónde hacerla y se necesita un capital para hacerla. Igual el puesto de venta de arepas que la producción de una nave espacial. Las condiciones para poder producir son 3. A Colombia lo que le ha pasado es que le han quitado esas condiciones a la gente. Le han quitado la tierra. 5 millones de desplazados, dice la Iglesia Católica. Es gente que le quitaron su tierra. Allá en los campos de Colombia y en las ciudades también. A esa señora que vende las arepas quizás la molesta la policía porque el alcalde, no digo que el de acá, no tengo ni idea, le dice que no puede vender ahí. Y si alguien quiere poner otro negocio por allá, le dicen, no, si no pagas, no te dejo poner el negocio. Y así le han quitado la posibilidad del con qué. ¿A quién le entregan crédito? ¿A los pobres? ¿A la mujer trabajadora le entregan crédito? Vamos al banco y la mayoría de los aquí, si dicen, oiga, yo voy a poner un negocio, ¿le entregan crédito? No, el dinero del crédito va para unos 5, los grandes, pero a la gente no le entregan el crédito, a tal punto que los mafiosos le entregan el crédito a la gente a altas tasas de interés diario y con la pistola en la cintura. Ese es el crédito del pueblo, 10% diario, paga diario, gota a gota, simplemente 20, dicen. Eso cambia de pueblo en pueblo, porque simplemente la banca privada de Colombia no hace negocios sino con el Estado y los poderosos, y no le entrega el crédito a la gente. Le quitan el con qué trabajar. Y la otra condición, que es saber hacer el trabajo. La educación, el conocimiento,
la cultura, pues también nos la quitan. ¿Cuántos jóvenes de la Estrella pueden, cuando salen de su bachillerato, entrar a una universidad? Podemos hacer las cuentas. ¿Cuánta juventud cuando sale del colegio en el departamento de Antioquia, que es relativamente poderoso respecto al país, puede entrar a estudiar? Le han quitado a la juventud la posibilidad de educarse. Solo una minoría con gran esfuerzo, a veces de sus padres endeudándose, pueden lograr un título de educación superior. La inmensa mayoría de nuestra juventud no puede. Y resulta que sin ese saber, sin ese conocimiento, pues no se puede producir en Colombia. Quizás se necesite poco conocimiento para hacer las arepas, pero para hacer una nave espacial se necesita mucho. Para hacer las máquinas con que se hacen las camisas y los pantalones se necesita mucho conocimiento de la química, de la física, de las ingenierías, de la matemática, de los plásticos, etcétera. Si ese conocimiento no está en Colombia, no podemos hacer las máquinas, no podemos trabajar la tierra con la productividad que se merece, no podemos construir los productos que pudiéramos exportar. No podemos producir las cosas que son esenciales para la existencia humana. Nos toca soltar el chorro del petróleo y el carbón para que nos entreguen unos dólares para importar esas cosas, a veces innecesarias. Una economía así no se puede sostener porque no se le ha entregado a la gente las condiciones para crear la riqueza del país. Pues lo que se propone el pacto histórico es hacer eso. Lo que se propone el pacto histórico es entregarle a millones de colombianos las condiciones para poder trabajar. ¿En dónde? Tierras, fibra óptica, espacio. ¿Con qué? Para poder iniciar la producción. Democratizar el crédito para tener el con qué y democratizar la educación, construir la universidad pública y gratuita para que la juventud no tenga barreras, para poder estudiar lo que se le dé la gana, porque en esa diversidad del conocimiento y de la cultura, en esa diversidad de esa juventud, que alguna quisiera ser artista, poeta, escritora, constructora de cuadros, y otra quisiera ser médicos y científicos y físicos y matemáticos. En esa diversidad del intelecto general es que está la principal fuerza productiva en el siglo XXI. Si nosotros democratizamos el saber en la sociedad, si nosotros entregamos el crédito a la sociedad, si nosotros entregamos los espacios a la sociedad colombiana tendrá entonces las condiciones para poder construir la riqueza propia y la riqueza ajena, la riqueza de Colombia. Ese sería otro país. Sueño con que eso se pueda hacer en Colombia. Sueño con que yo pueda y tenga la capacidad intelectual y física como presidente de Colombia para iniciar esos procesos de democratización que permitirían tener aquí una gran nación. Eso no se llama Venezuela, como dicen por ahí. Venezuela es vivir exclusivamente de sacar petróleo e importar todo lo demás. Si el precio de petróleo sube, los venezolanos se sienten riquísimos. Si el precio del petróleo se desploma, los venezolanos tienen que ir a buscar la comida en otros países. Y no puede hacer así una economía. Ese no es el camino de Colombia. Eso que estoy aquí mencionando no se llama socialismo como se vivió en el siglo XX. Socialismo era estatizar los medios de producción.
propiedad del Estado. Lo que estoy aquí proponiendo es entregarle a millones los medios para poder producir. Es muy diferente. En el fondo, lo que yo estoy proponiendo es básico. Eso ya existe en el mundo. Los pueblos del este asiático, allá esa Corea donde fuimos a pelear, los abuelos de nosotros fueron a pelear, que era más pobre que nosotros cuando los colombianos fueron allá a hacerse matar. Ahora es 10 veces más rica que nosotros. Y no exportaron una gota de petróleo. Los coreanos lo que hicieron fue una reforma agraria. Lo que hicieron fue extender la universidad a toda su juventud. Lo que hicieron fue investigar. Lo que hicieron fue tener un Estado que protegiera a sus productores y no los vendiera para importadores de chucherías. Y hoy Corea del Sur, allá donde fuimos a pelear, es 10 veces más rica que nosotros. Problemas tendrán, pero no los nuestros. Los coreanos no se matan entre ellos. Los colombianos nos estamos matando entre nosotros. En el fondo, lo que yo estoy proponiendo es una sociedad de derechos. Cuando se le entrega a la gente el derecho de poder vivir, de poder existir dignamente, de poder construir riqueza, pues lo que estamos es logrando la financiación de la garantía de los derechos de la gente. El derecho a educarse, el derecho a la salud, el derecho a vivir en paz. El derecho a la paz. Es lo que dice nuestra Constitución. No es un invento de un demagogo, es la orden que da para toda la sociedad colombiana la Constitución de 1991. En el fondo, lo que estoy proponiendo es que la paz, la convivencia entre los y las colombianas, no es un acuerdo de paz firmado entre una cúpula armada de una guerrilla y una cúpula armada del Estado. La paz no es un acuerdo entre los que están armados, aunque se necesite. La paz es un acuerdo entre los desarmados, entre la sociedad. Es un acuerdo civil de la ciudadanía, es un pacto social, el pacto histórico que hablamos. Por eso, al tener aquí pueblo liberal, ayer pueblo verde, pueblo del pacto histórico, al final lo que se va juntando es la idea de hacer un pacto social, un pacto con todos y todas. El día que yo gobierne, hasta el uribismo será invitado. Vamos a dialogar cómo se moderniza el campo de Colombia. Hasta los que no votan por nosotros serán invitados a dialogar cómo logramos el derecho de la educación superior para toda la juventud, la que está armada, la que está desarmada, porque toda la juventud debe tener el derecho garantizado a saber, al conocimiento y a la cultura. Ah, que no hay plata, claro que sí hay plata. Quería Duque comprarse unos avioncitos de guerra, 4.000 millones de dólares antes de la pandemia. Y entonces si iban a hacer eso, ¿por qué no podemos construir con esa misma plata las sedes universitarias, los hospitales que necesita Colombia? Que no hay plata, claro que sí hay. ¿Con qué? Que necesitamos más porque los problemas son grandes. Pues hay 4.000 personas muy adineradas en Colombia que no pagan impuestos,
que simplemente deben pagar impuestos. Cuando sienten que el Estado se les desmorona fiscalmente, entonces se inventan reformas tributarias diciendo que los impuestos hay que ponérselo a la comida, el IVA que llaman. Candidatos por ahí diciendo mentiras, mira, es que voy a bajar del 19 del IVA al 8, pero como impuesto de consumo. Claro, creen que el pueblo se puede confundir. Pues de 19 a 8, ese candidato está muy chévere. Pero la trampa está en que el 19 es IVA, impuesto al valor agregado, y el 8 es impuesto al consumo. Claro, eso no es fácil de entender. ¿Y cuál es la diferencia, Petro? Pues que el 8 al consumo equivale al 19 del IVA, nos están engañando. Porque el impuesto al consumo es a todo el bien. La arepa, con todo, un impuesto del 8 a la arepa y un impuesto del IVA a la arepa, lo descuenta el productor de arepa de la materia prima, porque la materia prima, al cobrar el IVA, él lo descuenta en su declaración de renta. Entonces no sube el precio, sino solo el IVA. No sé si me dejé entender. En cambio, en el 8% no descuenta. Su materia prima, la harina, que también tiene un impuesto al consumo, él ya no lo descuenta. Entonces se lo aplica al precio. El 19 del IVA se convierte en 8 de impuesto y 8 de incremento del precio. El candidato nos está engañando. O otro candidato por ahí dice, lo acabo de oír, él con sus años dice, no, es que voy a entregarle pensión a los viejitos de medio salario mínimo. Y para ello, los viejitos que no tienen pensión. Pero la forma de financiarlo es quitarle la pensión que llama a los privilegiados. Pues aún quitándole la pensión a los privilegiados, no se puede financiar la pensión de 3 millones de la tercera edad que hoy no tiene pensión. 3 millones, ustedes hacen un cálculo, mitad de 1 millón. 3 millones a millón cada año son 3, cada mes son 3 billones. Multiplicado por 12 son 26 billones. Lo que costaría entregarle 1 millón a cada persona de la tercera edad que hoy no tiene pensión. ¿De dónde sale la plata? Pues hay que reformar todo el sistema pensional para poder tener esa plata para pagarle a los actuales miembros de la tercera edad, todos, una pensión o media pensión. Hay que reformar el sistema pensional, y el sistema pensional está en manos de los banqueros, de los dueños del sistema financiero, a través de los fondos privados de pensión, que en realidad son dos. Uno de un grupo de aquí, de Medellín, y otro del señor Luis Carlos Sarmiento. El candidato que dice que le va a entregar la pensión a los viejitos no dice esto, porque no se atreve, porque es amigo de los dueños del sistema financiero. Pues Petro sí puede decirlo, porque yo no soy amigo de ellos. Porque el sistema pensional tiene que cambiar en Colombia si queremos, y algún día nosotros estaremos en las mismas circunstancias todos, yo ya más cerca que muchos de ustedes. El derecho a pensionarse, que se acabó en Colombia, y que es la garantía de la vejez digna, porque el hombre o la mujer dedicaron su existencia a trabajar. Como una mujer que ha criado hijos, los ha levantado, vaya a saber con cuántos sacrificios, que muchas veces en el campo y en la ciudad se ha quedado sola, porque el hombre ha huido de su responsabilidad. ¿Cuántas? Solo en Pereira, ahora que estuve, hice ahí una investigación para saber cuántas mujeres solas con hijos
existen en la sociedad de Risaralda, y la estadística es que casi la mitad de las familias son mujeres solas con hijos. Me pregunté, bueno, ¿qué le pasa a los hombres para que una estadística así aparezca tan destructoramente? Porque no es solo Risaralda, también está aquí en Antioquia, también en Bogotá y en la costa, en todo el país. Son millones de mujeres solas levantando sus hijos. Algunas incluso tienen que acudir al trabajo sexual para poderlo hacer y perder su existencia literal, integral, ética, física, en ese esfuerzo de levantar hijos. Yo me pregunto, ¿por qué no pueden tener un derecho a la pensión? El trabajo del cuidado, no solamente de las que se quedan solas, sino las que con su marido logran surcar los océanos difíciles de la existencia y de la vida. ¿Por qué no puede haber un derecho a la pensión de ese trabajo, así no sea asalariado? ¿Por qué no se reconoce que es también un trabajo igual que el del obrero en una fábrica, igual que el del funcionario en una oficina, o quizás peor, porque es el trabajo del cuidado de la vida? Diría mejor, pues el derecho a la pensión no se puede obtener en Colombia si no se le quita los recursos de contribución, de cotización que Media Colombia le entrega a los dueños del sistema financiero, y con ellos es que hacen negocios, con ellos es que hicieron la Ruta del Sol 2 y se la robaron, con esos dineros es que hicieron el puente de Chirajara y se cayó, con esos dineros es que se han apropiado de todas las carreteras del país, con esos dineros es que se han apropiado de las condiciones para construir la riqueza nacional, ellos dos. Bueno, de lo que se trata entonces es de garantizar derechos que son la verdadera paz. El pacto social que proponemos tanto a los que votan por nosotros como a los que no van a votar por nosotros es el pacto de las reformas fundamentales que permitan convivir en paz en Colombia. La paz es garantizar los derechos de la gente. Y finalmente, yo hablo y hablo, aquí donde estamos, el Valle de Aburrá, ese programa que aquí proponemos, ¿en qué forma puede incidir en la vida cotidiana de la gente que habita el Valle de Aburrá y Antioquia toda? ¿Cómo eso puede ser bueno o no? ¿Cómo evaluar entonces el voto que estamos a punto de otorgar? ¿Será cierto lo que la clase política antioqueña, mucha de ella hundida en la corrupción y en la sangre de su propio pueblo, dice acerca de Petro? ¿Será cierto lo que le cuentan todos los días al pueblo antioqueño? Oiga, que Petro no, que Petro no, que Petro no. Ahí acaban de descubrir un gran empresario. Pagó 200 millones de pesos, imagínense, para poner propaganda en Facebook hablando suciedades de Petro, buscando que la gente que abre su red entonces encuentre una propaganda. Es que Petro llenó a Bogotá de basuras, es que Petro le entregó comida, ¿cómo se llama?, pasada a los niños. Falsos. Es que Petro va a volver a Colombia como Venezuela. Falsos. Es que Petro le va a quitar el taxi a la gente.
y el salón de belleza, a las dueñas del salón de belleza, y el apartamentico donde se vive, y la finquita, falsos. Y así van generando el miedo. Nosotros no tenemos miedo a cambiar. El miedo lo debemos tener es de que no cambiemos y sigamos como estamos. Eso sí que da miedo. Porque vamos a tenerle miedo a que la gente del campo pueda trabajar los campos. ¿Por qué vamos a tenerle miedo a que la mujer campesina sea dueña de la tierra? ¿Por qué vamos a tener miedo de que se democratice el crédito y podamos reconstruir el crédito hipotecario para reducir los intereses que se pagan por una vivienda? ¿Por qué vamos a tener miedo de que cambiemos el sistema pensional para que 3 millones de viejos y viejas que hoy no tienen ni un peso, ni un plato caliente y a veces ni una familia, puedan tener afecto, al menos corazón, al final de sus días? ¿Por qué vamos a tener miedo de que toda nuestra juventud pueda estudiar lo que se le dé la gana? Si eso va a ser más grande a Colombia, si eso puede cambiar la historia para bien, ¿por qué vamos a tener miedo de que esas comunas populares de Medellín se llenen de sedes universitarias? Solo a los que gobiernan con la corrupción les da miedo una juventud que sepa. Porque una juventud que sepa no se deja estafar, no se deja engañar, no se deja arrodillar. ¿Por qué vamos a tener miedo de que seamos la primera línea que va a derrocar el régimen de la corrupción en Colombia? Y tenemos por qué tener miedo de eso. Aquí en esta región, en este lugar, aquí en el Valle de Aburrá el programa está proponiendo subir aranceles a las importaciones de confecciones que 5 grandes importadores, entre esos Zara y otros, han llenado a Colombia de textiles, de camisas, de pantalones hechos en China, de zapatos hechos en China. Subirle los impuestos para que se puedan hacer esos pantalones, esas camisas, esos zapatos en Colombia, en Medellín, en el Valle de Aburrá. Miren ustedes Medellín, allá en el centro, hay un gran edificio famoso, el más alto aún, Coltejer. Ahí quedó el edificio, bonito. Bueno, eso es de gustos. Pero Coltejer, ¿dónde está? Fabricato, ¿dónde está? Miles y miles de señoras que hacían confecciones quebradas, que hacían de su garaje en su casa o en un apartamento una fábrica de confecciones. ¿Dónde están? La destrucción de la industria en el Valle de Aburrá fue lo que produjo el crecimiento del narcotráfico. La destrucción de la agricultura en muchas regiones de Colombia fue lo que produjo el crecimiento de los cultivos de la hoja de coca y de los ejércitos privados paramilitares. La guerrilla creció de la destrucción de la agricultura colombiana. La violencia creció porque se destruyó la producción y aumentó la desigualdad, porque eso sí, los que manejan este país no se dejaron empobrecer. La pobreza era para el pueblo, la riqueza para ellos. La desigualdad espantosa que nos coloca como uno de los países más desiguales socialmente de la tierra. ¿Cómo no va a haber violencia? ¿Cómo no iba a haber narcotráfico si destruíamos nuestra riqueza?
Esa fue una solución para algunos. Queremos reducir la inseguridad. Pues no es como hizo cierto presidente matando jóvenes. Así no se reduce. Dándole órdenes aquí a nuestra fuerza pública de que usted sube y asciende si presenta bajas. Así no se produce la seguridad. Yo dije que no íbamos a volver a hablar de ese señor, porque él es del pasado. El presente está en disputa y el futuro es de ustedes. La fuerza pública aquí presente nos acompaña. No es lo mismo, no es la misma eficacia en términos de alcanzar seguridad, es decir, de perder el miedo a salir a una calle. No es lo mismo si a un miembro de la fuerza pública se le da como requisito para su ascenso y su propio existir el presentar bajas, que si entran a una universidad. El policía que sale de la universidad es mejor garantía de seguridad que el policía al cual le dan la orden para poder ascender y tener una medalla, aunque sea de presentar bajas. No es lo mismo una seguridad construida sobre los muertos y la cárcel, engañando al pueblo diciéndole que así va a haber más seguridad, que una seguridad construida sobre la justicia social. El joven por ahí que se roba un celular no va a ser controlado porque hay más policía y más cárcel. Quizás muera por robarse un celular o quizás mate por robarse un celular. Pero en cambio se puede garantizar que no va a haber un joven robando celulares si no hay hambre. Si no hay hambre. Y Colombia tiene todas las condiciones para que no haya hambre. Y ese delito simple, pero que es el que más abunda en Colombia y el que asusta en realidad a la ciudadanía, entonces no se corrige con el número de muertos. Se corrige es con el número de la comida, con abrir la oportunidad, con abrir las puertas de una universidad. Así es como la sociedad colombiana pueda tener más seguridad. En Colombia disminuiría sustancialmente la actividad narcotraficante si pudiéramos abrir la producción en los campos y si pudiéramos industrializar la ciudad. El pacto histórico le promete a Medellín, al área metropolitana, a los municipios del Valle de Aburrá, al municipio de La Estrella, industrializar esta región. Cuando aquí hubo industria, no hubo delito. Cuando aquí acabaron la industria, los políticos, dirigentes, abriendo las importaciones de chucherías, aquí creció el narcotráfico. Por tanto, la solución, ¿cuál es? Pues volver a industrializar la ciudad. En manos de ustedes, no en manos de tres grandes poderosos que se quedan con todo. Porque la industria no necesariamente es para pocos. La actividad laboral industriosa debe ser para el conjunto de la población, para abrir de nuevo los garajes de las confecciones, para que las señoras juntas, ojalá con más conocimiento que el Estado les entregue, puedan volver a hacer los pantalones y las camisas con los que se viste Colombia, para que el campesino allá en esas regiones hoy de la violencia puedan producir la comida que necesita Colombia. Esa es la manera de garantizar más seguridad. Lo que el pacto histórico le propone a esta región es industrializar protegiendo de importaciones, para que vuelva a crecer la industria de las confecciones,
Ojalá con una juventud que se invente los diseños, ya habrá quien lo puede hacer. No me pongan a mí a eso. Ya habrá gente que sabe cómo cantar, ya habrá gente que sabe cómo producir innumerables bienes que se pueden hacer aquí. Lo que el Estado debe es entregar las condiciones para hacerlo. ¿Cuántas casas de aquí hasta el otro extremo del área metropolitana tienen techos de asbesto y de zinc? ¿Cuántas aún empresas, cuántas motos, cuántos carros hoy utilizan combustibles fósiles? ¿Qué le está pasando al aire de la región? Todos lo sabemos, el aire mata. En el Valle de Aburrá, por las circunstancias geográficas, eso no es culpa de los políticos. Se encierra, se queda y mata a los niños y las niñas, mata a los viejos. Pues la culpa de los políticos sí es no hacer algo para evitarlo. Y si hay algo que hacer, y esa es una de las propuestas, porque para poder industrializar hay que bajar los costos de la energía y hay que transformar la matriz de la energía. ¿Cómo se bajan los costos de la energía, Petro? Dirá alguien, algún político dirá, populista, eso no se puede hacer. Sí, si se cambian los techos de las casas por paneles solares. Solo me lo inventé yo. El costo de la energía para un hogar que genera el mismo hogar la energía a través del sol, que no nos cuesta nada, es reducir el costo de la energía. Primero porque esa familia paga menos o no paga, está generando ya misma su energía. Y segundo porque si eso fuesen millones de personas, la oferta de energía sería tal en el país que se desploma el precio de la energía eléctrica. Pero pierden unos, los actuales dueños de la energía, que entonces impiden que un programa de esto se pueda hacer en Colombia, el país del sol. Allá en La Guajira tenemos la región que más sol recibe todos los días en toda América, que más viento recibe fuerte y permanente en toda la América, que más energía podría producir en vez de ese carbón que ha matado a 4.000 de sus hijos guayús. Toda la energía que podría sacarse del sol y del viento. Somos hijos del sol, decían los indígenas. Pues hijos del sol significa que nosotros podríamos ser una potencia energética. Si ese programa se hiciera en el Valle de Aburrá, el aire cambia y nuestros hijos viven. Mire qué desgraciado es el programa del pacto histórico. Sería una solución para la vida en el Valle de Aburrá, no solo para la vida, sino para la producción. Proteger la industria de las importaciones, generar la energía limpia a través del panel solar en los techos, para la fábrica, para el taller de confecciones, el hogar y la familia. ¿Dónde estará nuestro amigo del cuadro de la Virgen? La iglesia en general, la iglesia no solo católica, sino cristiana, habla del fortalecimiento de la familia. Fortalecimiento de la familia. Y dicen que quienes provienen de las izquierdas y eso, no les gusta la familia. Pues miren cómo este programa sí fortalece a la familia. Cuando hablábamos aquí de millones de mujeres solas, con sus hijos criando, porque el hombre huyó. ¿Por qué huyó el hombre? Porque se educó mal, porque es machista, porque es pobre, porque se asusta de criar hijos y le deja a la mujer la tarea y se va huyendo. Eso se llama cobardía, porque no es que tenga que estar obligado a estar con una mujer que quizás no quiera, pero sí está obligado a cuidar los hijos que engendró.
la vida que engendró. Pues fíjense que esa destrucción que hoy sí existe en la familia colombiana se debe, entre otras cosas, a la destrucción de la educación y a la destrucción de las condiciones económicas para sostener la familia. Lo que propone el pacto histórico entonces es lo contrario. Un hogar que genere energía eléctrica limpia no le cuesta, produce dentro del hogar. Si a ese hogar le llega la fibra óptica que proponemos, que es el nuevo espacio del siglo XXI, puede producir dentro de la casa mucho mejor que antes. Es un hogar que se convierte en unidad productiva y de trabajo y de estudio, y que puede tener los ingresos mínimos al menos de la dignidad. Ese hogar se vuelve más fuerte. El programa del pacto histórico puede garantizar una familia fuerte en Colombia y no la destrucción familiar que hoy se presenta en el país. Es que son los derechos de la gente los que permite la familia, y es la destrucción de los derechos lo que destruye la familia. Les diría entonces que no hay que temer del programa del pacto histórico. Medellín se puede volver más grande desde el punto de vista de su economía. El Valle de Aburrá se puede sostener y crecer productivamente como el gran centro industrial de Colombia, con aire limpio y con vida. Si el programa del pacto histórico se aplica, si democratizamos las condiciones para poder producir el crédito, el saber, el espacio, la energía limpia, el sol, hijos del sol, al final, Antioquia se puede volver más poderosa si el pacto histórico se aplica. Yo les puedo decir con seguridad y certeza que no hay un movimiento político aquí, ni Godo, ni no sé qué, ni del doctor tal, ni de sutanito, y muchísimo menos de la corrupción, que le pueda proponer una salida a la crisis existencial que la población tiene en el Valle de Aburrá, y sobre todo su mujer, sobre todo su juventud. Y en cambio el pacto histórico lo puede decir con certeza. Somos una solución para hacer de Antioquia un departamento más grande, para hacer de los municipios del Valle de Aburrá unos municipios más poderosos, para hacer del pueblo antioqueño un pueblo más digno, un pueblo más sapiente, un pueblo más productivo, una existencia de la vida más digna. El pacto histórico al final lo que es trabajo, es dignidad, es derechos, es paz. Eso somos. Permítannos o permitámonos como fuerza colectiva, que es lo único que puede cambiar las cosas. Un individuo no puede, una persona no puede, no hay salvadores, no hay Mesías, no hay un Moisés. Solo la fuerza colectiva de la sociedad es la que puede. La fuerza, la posibilidad, depende del pueblo si quiere. Solo si nos permitimos vencer en las elecciones del 7 de agosto, podremos garantizar que Colombia se convierta en una potencia de la vida. Permitámonos ese camino, que Colombia no sea una potencia de la muerte más, que Colombia no sea una potencia de la violencia más, que Colombia no sea una potencia de la injusticia más, que Colombia sea una potencia de la vida,
Ese es el programa del pacto histórico. Ese es el programa al que invitamos al alma liberal de Colombia. Ese es el programa de Petro a la presidencia. ¡Que viva la estrella! La estrella que nos conduce. ¡Que viva Antioquia Grande! ¡Que viva Colombia democrática! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. ¡Fuerte el aplauso! Que se sienta estrella, que se